Hola amigos, bienvenidos a una programación más Toto TV desde Tokio. En Toto TV cada semana estoy hablando y mostrando diferentes aspectos de Japón con las cámaras y video edición exclusivo de Toto TV que te lleva adentro de Japón. Y por supuesto, sincronizando con los sucesos de interés mundial, el mejor mensaje que viene de parte de Dios para edificar tu vida. Hoy en Toto TV estoy recordando a un gran amigo, Hideyoshi Tejima-san. Voy a contar parte de su historia y también su testimonio de conversión. También voy a estar hablando acerca del gran desbalance en las misiones mundiales actuales y el gran desafío, la tarea que todavía nos queda pendiente como iglesia de llegar a todas las naciones con las buenas nuevas de Jesús. Quédate conmigo en Toto TV. Hideyoshi Tejima-san. Recuerdo que estaba en el parque de Ikebukuro en Tokio, que es un lugar donde tenemos evangelismo todos los viernes, los misioneros de Jukum. Y ese día fue mi día de cumpleaños, el primer año que me tocó celebrar en Japón, y estaba sentado adorando a Dios y en eso alguien me toca la espalda y me habla en inglés y me pregunta, ¿qué están haciendo aquí? Entonces le dije, somos misioneros, estamos adorando a Dios. Entonces al escuchar que estábamos cantando música gospel me dijo, qué bueno, me puedo sentar contigo. Así Tejima-san se sentó a mi lado y así de la nada empezó a contarme su historia. Me contó que era un hombre rico, que había recorrido el mundo, que es profesor de una de las universidades más importantes de Tokio, que se llama Rikyo, que está allí en Ikebukuro, y que se había casado, que había recorrido muchos países del mundo con su esposa, pero que lastimosamente su esposa tuvo cáncer y para tratar con ese cáncer él empezó a gastar todo el dinero que tenía, todo el ahorro que tenía, y luego empezó a vender todas las cosas que tenía hasta que finalmente ya no pudo más y los familiares de su esposa prácticamente le sacaron de Tejima-san. Y por eso él quedó muy triste, se quedó solo, se mudó en una casa chiquita de 4 metros por 3, donde estaba solamente con su gato. Y me dijo esa noche, Tejima-san, Watashi totemo kanashii desu, mainichi shinitai, que significa yo estoy muy triste, todos los días me quiero morir. Y me dijo, varias veces ya intenté suicidarme y esta noche estaba pensando suicidarme y pasé por aquí por si encuentro algo en mi vida. Y cuando me dijo eso, yo le miré a los ojos y le dije, Anata wa watashi no tomodachi desu, que significa tú eres mi amigo. Cuando él escuchó esa palabra, yo no pensé que iba a ser tan impactante para él, que lágrimas salieron de él, empezó a llorar y me dijo, yo estaba perdido y ahora
vuelvo a renacer porque ya no tenía a nadie y ahora tengo un amigo. Y yo jamás pensé que esa palabra iba a ser tan impactante para su vida, porque como latinos es fácil decir a alguien, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga. Pero en Japón, decir a alguien, tú eres mi amigo, es algo mucho más que palabras, sino es algo que se muestra después con los hechos. Y obviamente Tejima-san había entendido eso. Había entendido que alguien estaba ahí para amarle. Y esa noche, con la ayuda de otro misionero, traduciendo, Tejima-san recibió al Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida. Recibió a Jesucristo. Estas son las primeras fotos que había tomado con Tejima-san. Y desde ese día empezamos una amistad con Tejima-san. Recuerdo que le decía, tú eres un hijo de Dios ahora. Y como que como japonés le estaba costando creer o recibir esa afirmación. Hasta que empezamos a estudiar la Biblia, nos reuníamos en un parque cercano de la ciudad donde él vive. Y con la ayuda también de otro hermano traductor, compartimos más acerca de la palabra de Dios. Y en uno de esos días, Tejima-san me dice, ahora yo sí creo que yo soy un hijo de Dios. Y como él tiene su gato que se llama Leo y le ama mucho, me dijo, Antonio, es mi gato también hijo de Dios. Porque estaba tan contento de creer, de aceptar que él es un hijo de Dios, entonces también estaba curioso, quería saber si también su gato es un hijo de Dios. Y por supuesto, Dios es el creador de todo y el creador también de los gatos. Y aquí en Japón a los gatos se les ama mucho. Y había visto esa sonrisa y esa alegría en la vida de Tejima-san. De ahí empezamos una amistad más profunda de compañerismo. Nos reuníamos 1 o 2 veces por semana, salíamos a comer juntos, a compartir la palabra de Dios. Yo con mi poco japonés y él con su poco de inglés, pero sin embargo nos entendíamos bastante bien. Había ocasiones en que yo le hablaba en inglés y él me decía yes, yes, sí, 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 y después le preguntaba, ¿entiendes? Y me dice, wakaranai, no entiendo. Y en otras ocasiones también me pasaba lo mismo, pero había una conexión de amistad tan profunda con él y vi cómo su vida fue cambiando a través del compañerismo con Tejima-san. Un hombre que estaba triste, un hombre que quería morir, un hombre que había pensado que la vida ya no tenía más sentido para él. Con la llegada de un amigo en su vida, quien le trae a Jesús, y con la llegada de Jesús a su vida, él empieza a cambiar, empieza a llenarse de gozo, empieza a llenarse de paz. Y tanto era la curiosidad de Tejima-san acerca de Jesús que me preguntaba, Antonio, ¿y cómo era Jesús? ¿Qué altura tenía? ¿Cómo era su pelo? ¿Cómo era su cuerpo? ¿Él era fuerzudo? ¿Él era atlético? Como los japoneses son tan detallistas, entonces él tenía ese interés que por mi parte yo no me había preguntado eso, pero sin embargo él tenía esa curiosidad de querer aprender más acerca de Jesús. Y prácticamente él se volvió como un niño divertido, juguetón. Tenía clases de español los sábados y donde él me acompañaba, y ahí le pueden ver ahí con un atuendo de un caballo que de diversión se había puesto. Y bueno, estábamos ya celebrando con Tejima-san. Y en esas tuve mi primer viaje a Paraguay, donde él me acompañó en el aeropuerto, personalmente tomó mi maleta y me acompañó hasta el aeropuerto en Narita. Me había dicho que le iba a costar mucho, que mi ausencia, pero
se había fortalecido en que tenía más amigos también en la misión, que iba a estar con él. Y así volví nuevamente de Paraguay, y en mi segundo viaje a Paraguay jamás pensé que esa iba a ser la última foto que tomé con Tejima-san. Ese fue el día en que él se fue a despedirme en el aeropuerto. Yo me fui a Paraguay y seguíamos en contacto vía Line. Él estaba contento de conocer también mi familia, tenía deseos de ir a Paraguay y me había contado que se había mudado en otra ciudad un poco más distante, y estábamos con el propósito de volver a vernos. Yo estaba contento después de casi 3 meses volver nuevamente a Japón. Había traído un regalo para compartir con Tejima-san, y al volver de Paraguay a Japón, seguí el contacto con él, y luego Tejima-san dejó de responder. Pensé que se le había cortado la línea, que a lo mejor por eso no me había respondido. Esperé unas semanas, pasaron un mes, pasaron 2 meses, no sabía nada de él, no había contestado. Ya me fue raro que no recibía ningún mensaje de parte de Tejima-san. Entonces, buscando entre mis mensajes, encontré la dirección que me había pasado de su nueva casa, y fui a buscarlo como a 2 horas de Tokio, y llegué hasta el lugar. Llegué hasta el lugar de la casa, encontré su casa, pero Tejima-san no estaba ahí. Encontré al dueño del departamento, que me contó la historia que jamás pensé escuchar. Me había dicho que efectivamente Tejima-san sí había vivido en esa casa, pero que un día lo llevaron en una ambulancia y se fue en un hospital, y se fue de la casa. Pero él no tenía ninguna información acerca de él. Yo sé que él tiene una hija que vive también cerca de Tokio, en la misma ciudad donde él se había mudado, pero no tengo ningún contacto con su hija. Así que desde ahí que estoy orando y teniendo la fe de que si Tejima-san está vivo, tengo el deseo de poder verle, porque fueron unos años de profunda amistad. Le considero a él como mi mejor amigo japonés. Hemos vivido tantos tiempos hermosos juntos, hemos comido juntos, nos hemos reído juntos, hemos llorado juntos, y hemos estudiado juntos la palabra de Dios. Y esta es una de las fotos que él me había enviado, que es de su gato, y que de fondo está la cruz, que es un álbum cristiano que representa la resurrección, la cruz vacía, y su gato, que se llama Leo. Esta foto lo tengo conmigo, y hasta ahora no sé nada de Tejima-san. No puedo solamente llamar al hospital y preguntar por él, porque no soy su familia, y al no ser su familia es difícil que me den información acerca de él. No sé en cuál hospital está, pero en caso de que Tejima-san ya no esté aquí, yo sé que Tejima-san ya está con Dios en el cielo. Y si Tejima-san sigue vivo, todavía tengo la fe de poder volver a verle, a mi gran amigo Hideyoshi Tejima-san.
A continuación tengo un video que quiero compartir acerca de Tejima-san. 家族の一員となります。すなわち神様ご自身が私たちの父になります。ですから私たちをイエス・キリストの子供と呼ばずに父の子供と呼び、違うな。Un amigo es siempre afectuoso y en tiempos de angustia es como un hermano. En una hermosa tarde del 13 de junio del 2014, Dios me dio el mejor regalo en mi día de cumpleaños. De ahí nace una amistad que perdurará por siempre. Esta es mi historia con Tejima-san. Ese día estábamos todos adorando a Dios en el parque. Sentí una mano en mi espalda y con mucha curiosidad, el japonés preguntó por el tipo de música que estábamos cantando. Al saber lo que estábamos haciendo, pidió sentarse a mi lado. Seguidamente abrió su corazón y me contó su historia. Prácticamente, después de haber sido un hombre rico, lo perdió todo. A consecuencia de un cáncer que diagnosticaron a su esposa. Quedó triste y solitario, solo con su gato y sin ganas de vivir, habiendo intentado suicidarse varias veces, incluso ese día. Pero ese día, Tejima-san nació de nuevo. Fueron sus propias palabras que me dijo con lágrimas, después de haberle dicho, tú eres mi amigo. Recibió a Jesús en su vida y empezamos a estudiar la Biblia. La luz fue venciendo a las tinieblas y su vida se llenó de gozo y paz. Se volvió como un niño lleno de vida, divertido y juguetón. De ahí nos reuníamos 1 o 2 veces por semana. A pesar de su poco inglés y mi poco japonés, nos entendíamos muy bien. Nos hicimos más que amigos, más que hermanos. Él ya no tenía ganas de morir. Ahora soy un hijo de Dios, testificó. Lo que más amo de él es la forma en que siempre me despide. Compartimos momentos tan bellos hasta que un día dejó de responder. La última vez que le vi fue en diciembre del 2016. En el aeropuerto donde fue a despedirme ya que iba a Paraguay. Al volver de Paraguay, planeamos encontrarnos. Estaba ansioso de entregarle su regalo, pero nunca más leyó mi mensaje. Fui a buscarle, pero me dieron la peor noticia que nunca esperé. Lo habían llevado a un hospital de demencia. Y lo peor es que al no ser su familia, no me pueden dar información. Sé que tiene una hija, pero no tengo ningún contacto con ella. Tampoco sé el nombre del hospital, y aunque lo supiera, las leyes de Japón no me permiten poder verle. Ya son 6 meses que no sé nada de él, y en verdad le extraño. Ahora solo tengo la esperanza de un milagro de Dios. Por eso pido a todos mis amigos para ayudarme a compartir y a orar. Tejima-san, mi gran amigo, sé que voy a volver a verte.
Hideyoshi Tejima-san. Su nombre en inglés lo usaba como Leo, le conocían como Leo, como Hideyoshi Tejima-san. Hoy honro su vida en Toto TV, a un gran hombre de Dios. Cuando hace varios años atrás estaba en Paraguay y Dios me había dado la promesa de venir a Japón y me había hablado de Japón, Dios no se estaba refiriendo a los edificios que usted puede ver atrás, a la tecnología, a la naturaleza. Dios se estaba refiriendo a personas como Tejima-san. Él es Japón y doy gracias a Dios por el privilegio de haberle conocido y de haber sido parte en su vida. Y sé que si Tejima-san está vivo, lo voy a volver a ver. Pero en todo caso, si Tejima-san ya partió de esta tierra, yo sé que Tejima-san ya está con Dios en el cielo. Y creo que a la primera persona a quien voy a ver y a quien quiero ver después de que yo parta también de esta tierra es a Tejima-san. Esto es Toto TV y hoy en Toto TV estoy recordando a Hideyoshi Tejima-san, un gran amigo japonés quien había conocido a Jesús, quien había tenido propósitos de sacarse la vida, estaba triste, pero con la llegada de Jesús todo cambió, empezó una nueva vida. Y hoy también estoy hablando acerca del gran desbalance en las misiones mundiales, la tarea que todavía nos queda pendiente como iglesia de llevar las buenas nuevas de Jesús a todas las naciones. Y vamos a leer la palabra de Dios que encontramos en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Dice así: Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas son las palabras de Jesús después de su resurrección. Estuvo con sus discípulos por varios días y en el día de su ascensión, antes de volver nuevamente en el trono, Jesús da este mensaje: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Fueron las últimas palabras de Jesús que nos ha encomendado a nosotros esta tarea. Los discípulos de Jesús cumplieron con su parte. Las siguientes generaciones y las siguientes generaciones cumplieron su parte. Por eso la iglesia está hoy viva y más viva que nunca. Y ahora este es nuestro tiempo. Esta es nuestra generación que a nosotros nos toca alcanzar, y este es un mandato de Dios. No es una opción, no es algo que nosotros podamos pensar y decir, a ver si puedo hacer o no. Es un mandato de Jesús. Y en primer lugar, Jesús nos está diciendo: vayan, vayan. Y esto implica un movimiento de nuestra parte. Implica que debemos dejar algo y debemos movernos para poder ir en busca de las personas, para poder ir en busca de las ovejas del Señor. Y nosotros vemos a Jesús como ejemplo para nosotros, quien se despojó de todo. Él siendo Dios, Él siendo todopoderoso y creador de todo lo que existe, Él se despojó de su trono y descendió en esta tierra. Se hizo hombre como vos y como yo. Se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Jesús vino en busca de nosotros. Jesús vino en busca de tu vida. Durante 16 años Jesús estuvo detrás de mí. Jesús estuvo trabajando en mi vida y a los 16 años yo tuve la oportunidad de conocerle. Quizás contigo
fue en menos tiempo o en más tiempo. O quizás tú que todavía no conoces a Jesús, Él está en busca de ti. Y Jesús, para nosotros que le conocemos a Él, nos da este ejemplo de dejar todo, de despojar de todo, de dejar su zona de confort, de dejar su zona de comodidad para ir en busca de los perdidos. Y yo sé que todos nosotros tenemos nuestra zona de confort, tenemos nuestra zona de comodidad. Y nos cuesta salir, nos cuesta movernos. Pero sin embargo Jesús está compartiendo con nosotros su corazón. Él mismo habla de las 99 ovejas que dejó y se fue a buscar a la una, a la perdida, a la que está allá. En este mundo hay millones y millones y millones de personas en nuestra generación que no conocen a Jesús, que no conocen por qué Jesús vino a morir y cuál es la buena noticia que Dios tiene para todos nosotros. Y somos nosotros que tenemos que ir en busca de los perdidos. Pero para eso tenemos que dejar nuestra comodidad. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a un sistema en donde llamamos a la gente que vengan a nuestras iglesias. A veces adornamos bien el templo, hacemos buenos afiches, hacemos buenas invitaciones e invitamos a la gente para que venga a nuestra iglesia, para que podamos compartir con ellos las buenas nuevas. Aunque eso no es malo, no es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús dice, vayan. Nosotros tenemos que ir en busca de los perdidos. No podemos esperar que ellos vengan a nosotros. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Y cuando nosotros nos movemos, podemos esperar el mover del Espíritu Santo. Como lo dice Reinhard Bonnke, un gran evangelista, que ya está también en el cielo, en su libro Fuego, Evangelismo con Fuego. Él dice, cuando nosotros estamos estamos estáticos como un barco inmóvil, no podemos ir en ningún lado. Pero cuando nosotros nos empezamos a mover, empezamos a caminar y a obedecer a Dios, entonces podemos mover el barco y nos va a llevar en diferentes direcciones. Y es lo mismo con el Espíritu Santo. Si nosotros nos quedamos estáticos y esperamos que la gente venga a nuestras iglesias, esperamos que los perdidos vengan a nosotros, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Pero cuando empezamos a movernos, cuando empezamos a caminar y pensamos en los perdidos y vamos en busca de ellos, entonces el poder del Espíritu Santo nos acompaña. El fuego del Espíritu Santo nos acompaña y empezamos a ver milagros, prodigios y maravillas y gente que viene a convertirse. Así que debemos movernos, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad. Dice el libro de San Mateo que estamos leyendo, vayan pues a las gentes de todas las naciones. ¿Dónde vamos a ir? Debemos ir a todas las naciones. Y hay un versículo de la Biblia también que habla y dice, así como en Jerusalén, así también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y muchas veces este versículo de la Biblia se malinterpreta. Algunos dicen, cuando termine mi Jerusalén, cuando termine mi ciudad, entonces me voy a ir un poco más allá y después más allá y después voy a llegar hasta lo último de la tierra. Si esto fuera así, entonces nunca vamos a terminar la tarea, porque hasta Jesús dijo que Él iba a volver y nosotros no íbamos a terminar de compartir las buenas nuevas en Israel. Porque hay personas que en tu propia ciudad, no todas las personas van a venir a los pies de Cristo. Hay algunas de ellas que van a venir, pero si nosotros esperamos que todos vengan para que luego nosotros podamos irnos, entonces nunca vamos a cumplir la tarea de llegar a todas las naciones. Esto funciona en forma simultánea, así como en Jerusalén, así como en tu ciudad, que también así sea. En América, en África, en Japón, en China, en el Medio Oriente y en todas las naciones. El propósito de Dios es que nosotros alcancemos todas las naciones. Y todavía nosotros tenemos un gran desafío.
El 60% de la población mundial vive en el continente asiático. La mayoría del mundo vive en el continente asiático. Y hoy día nosotros como iglesia estamos alcanzando solamente a algunos. No estamos alcanzando a la mayoría, porque la mayoría no tiene oportunidad de escuchar de Jesús. Y Japón es una de ellas, es uno de los países no alcanzados. La mayoría de los no alcanzados vive dentro de la ventana 1040, como ustedes pueden ver ahí en la figura. Y Japón forma parte de ellos. Los no alcanzados son las naciones y las personas que no tienen la oportunidad de escuchar las buenas nuevas. A diferencia de Paraguay, por ejemplo, y aquí es que en Paraguay hay mucha oportunidad de escuchar de Jesús. Hay muchos cristianos, hay muchas iglesias, pero sin embargo aquí hay pocos cristianos. En Japón hay menos de 1% de cristianos. Alrededor de 1 millón de cristianos de los cerca de 127 millones de habitantes. Y como ya estaba mencionando, Asia tiene el 60% de la población mundial y la mayoría de los países no alcanzados están aquí. Y el corazón de Dios está en los no alcanzados, aquellos que necesitan escuchar. Y aquí se encuentran las tres grandes religiones, los tres grandes bloques. Una de ellas es el Islam, que prácticamente forma gran parte de los países del Medio Oriente, que ellos también están esperando de Jesús. Y sabemos que esto es mucho más desafiante, porque algunos dicen, yo tengo que tener un llamado especial para poder ir a alcanzar a estas personas. Porque la mayoría de las imágenes que nosotros tenemos del Medio Oriente es que son terroristas, que matan gente, que odian a los cristianos, porque eso es lo que la prensa nos muestra. Eso es lo feo de ellos que se muestra. Pero sin embargo, el mundo islam es mucho más que terroristas, es mucho más que odio. El mundo islam es un mundo que está esperando por las buenas nuevas de Jesucristo. Y Jesús nos dio a nosotros el poder y la autoridad para ir y alcanzar a todas las naciones. ¿Quién está pensando en ellos? ¿Estás pensando sobre los musulmanes? ¿Estás orando por ellos? El corazón de Dios está pensando en ellos. Porque Jesús dijo, será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y ellos están esperando. Después está el otro bloque más grande, que es el hinduismo, donde gran parte de ellos viven en la India. Sabemos que ellos adoran a muchos dioses y Jesús es como un Dios más para ellos. Y también viene la siguiente pregunta. ¿Estás pensando en ellos? Son millones de personas. Muchos, millones de ellos están esperando. Son ovejas de Dios que están esperando que alguien vaya a compartir las buenas nuevas. Que alguien deje su comodidad para ir a compartir las buenas nuevas con ellos. El otro grupo bloque de religión es el budismo. El budismo que nace también de esa parte de India, Nepal, y que luego se extendió en países alrededores como China y otros países más, y así también en Japón. Y muchas veces nosotros miramos estas religiones y vemos como a enemigos, vemos como a opositores, y lo vemos como un desafío tan grande que se convierte en algo inalcanzable para nosotros. Pero sin embargo, es totalmente alcanzable para nuestro Dios. Y aquí viene la noticia que es triste, el gran desbalance. Solamente el 5% de todas las iglesias envían y sostienen misioneros en este continente asiático. Solamente el 5%. El 95% de las iglesias trabaja en países y en lugares donde ya hay cristianos.
en lugares donde ya se ha compartido el Evangelio. Hay inclusive lugares donde hay una iglesia frente a otra iglesia. Y no digo que eso sea malo tampoco, pero lo que sí estoy diciendo es que como la iglesia mundial no estamos enfocándonos en los no alcanzados. No estamos poniendo nuestras fuerzas a aquellos que están esperando. Y nosotros necesitamos cambiar esto. Nuestra generación puede ser la generación que permita el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no seguimos obedeciendo, esto se va a retardar. Porque las buenas nuevas tienen que llegar en todas las naciones. Y yo sé que muchos dicen que hoy por medio de la tecnología, en este mundo globalizado, por medio del internet, que ya todas las naciones conocen, que ya todas las naciones escucharon a Jesús. Pero déjame decirte que no es así. Hay países que tienen totalmente limitado. Hay países del norte de África, del Medio Oriente, inclusive de China, que tienen bloqueado páginas web, que tienen bloqueado todo contenido cristiano, que tiene prohibido llevar el mensaje de la Biblia. Hay muchas restricciones y muchos de ellos, por más que tienen el conocimiento de Jesús, no conocen las buenas nuevas, no conocen por qué Jesús vino a morir y cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Necesita a alguien. Muchos de ellos ni siquiera nunca vieron a un cristiano en su vida. Y estas naciones están en el corazón de Dios. Mientras hay iglesias que ya quieren que Cristo venga, millones de estas personas todavía no han escuchado que Cristo vino alguna vez. No podemos predicar un mensaje de la segunda venida de Cristo cuando todavía no hemos predicado el mensaje de que Cristo vino, de que nació, de que murió y que resucitó. Ellos están esperando y la tarea es nuestra. No existe un gran llamado, sino este mandato que Dios nos ha dado a todos. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y a nosotros nos toca si obedecer o ignorar el mandamiento de Jesús. Vemos estas palabras que se reflejan, que refleja el corazón de Dios en las palabras del apóstol Pablo, uno de los grandes misioneros en su época. Romanos 15, 20 al 21 dice así: pero siempre he procurado anunciar el evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros, sino más bien como dice la Escritura: verán los que nunca habían tenido noticias de Él y entenderán los que nunca antes habían oído de Él. Vemos aquí tan claro cuál es el corazón de Dios, de poner el enfoque en aquellos no alcanzados, en aquellos que no tienen la oportunidad, porque ellos están esperando y ellos van a oír. Pero para eso necesitamos a alguien que esté dispuesto. Necesitamos una iglesia que esté dispuesta a enviar. Y nosotros que somos la iglesia, tenemos que responder. Dice el versículo que estamos leyendo de San Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Encontramos tan claro aquí el mandato de Jesús, donde Él dice: vayan a ser discípulos. En ningún momento encontramos que Jesús dice: vayan a cambiar de mentalidad a la gente, vayan a convertir a la gente, vayan a ser cristianos, vayan a ser creyentes. Él dijo: vayan a ser discípulos. Y nosotros encontramos en el libro de San Lucas, el capítulo 14, el versículo 33, donde Jesús dice: así pues cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y esta es la puerta de entrada para ser un discípulo de Jesús. Si yo no estoy dispuesto a dejar todo, y muchos de nosotros y muchos de la iglesia
están pensando que este es un llamado solamente para los misioneros o para los pastores o para las personas especiales. Y nosotros que venimos en Latinoamérica de una religión tradicional que pone solamente a aquellos que se dedican en el sacerdocio en una posición más privilegiada que sus feligreses, que hacen esa separación que solamente los que están en el sacerdocio son los que están separados. Pero Jesús nunca puso esa diferencia. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Jesús está buscando discípulos que le sigan. Jesús no está buscando creyentes. Jesús está buscando gente que le siga. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Y este llamado, esto es para todos. No podemos decir que somos hijos de Dios, no podemos decir que somos cristianos si estamos limitando a Dios. Si estamos diciendo, Dios, yo quiero que me uses solamente hasta aquí, pero yo no voy a entregar todo. Si tú no estás dispuesto a entregar todo y a seguir a Jesús, entonces debes reflexionar y preguntarte a ti mismo, porque Jesús nos llama a nosotros a ser discípulos, significa entregar todo. Lo mismo pasó conmigo. 3 años estaba en la iglesia, había aprendido a orar, había aprendido a leer la Biblia, había aprendido a predicar, a dar mis ofrendas, había aprendido a salir a casa por casa, pero todavía no quería entregar todo a Dios, no quería ser un misionero, hasta que un día en el año 2003, nuevamente Jesús se aparece a mí. Y ahí entendí la importancia. Ahí entendí y rendí mi vida. Lloré ese día, pero tomé la decisión de rendir todo a Jesús. Y por eso, y por esa decisión, hoy estoy en Japón. Ya van a ser 7 años. Por eso, hasta aquí, Dios ya me ha llevado a 15 naciones. Y sé que es apenas el comienzo de lo que Él tiene, porque Él es fiel. Pero eso fue porque tomé la decisión. Y hoy también Dios está esperando por ti, que tomes la decisión de entregarle todo. Nosotros somos discípulos y un discípulo hace otro discípulo, aquí y en todas las naciones. Y esto muchas veces nosotros estamos acostumbrados a compartir el Evangelio solo con llevar las buenas nuevas. Y muchas veces decimos, tantas personas recibieron a Jesús. Y no nos acordamos ni de sus nombres. Tantas personas recibieron a Jesús. Y luego, esas personas hoy ¿dónde están? Muchos de ellos están siguiendo la misma vida que tenían antes, o muchos de ellos están en una situación peor. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos lo que Jesús nos mandó a hacer. Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Mi enfoque cuando salgo no es solamente ir a salir a compartir las buenas nuevas. Mi enfoque cuando salgo es ir a encontrar a alguien que va a seguir a Jesús. Y a alguien a quien yo voy a empezar a discipular. Porque un discípulo hace otros discípulos. Y muchos no quieren hacer esto porque esto requiere de inversión. En primer lugar, requiere de tu tiempo. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos nuestras tareas. Quizás trabajas, tienes tus ocupaciones. Pero en medio de ello necesitas hacer un tiempo para ir a ser discípulo. No podemos hacer discípulo en 1 o 2 horas de culto cada domingo o cada sábado. Así no se hace discípulo. Discípulo se hace en el diario vivir. Discípulo se hace conociendo a tu nuevo discípulo, visitando a tu nuevo discípulo, sabiendo su vida, sabiendo su necesidad, dándole tiempo. Y eso es un sacrificio. Así como Jesús, Él es nuestro mayor ejemplo. Él dedicó la mayoría de su tiempo con sus discípulos, comió con ellos, vivió con ellos, se despertó con ellos. Y nosotros tenemos que seguir el modelo y el ejemplo de Jesús. Y en segundo lugar, necesitamos invertir también nuestros recursos y nuestros recursos financieros, porque si nuestro discípulo necesita, ¿qué vamos a hacer? No podemos solamente orar por ellos, también necesitamos pasarle la mano,
aún en lo poco que tengamos o en lo mucho, tenemos que pasarle la mano. Tenemos que estar dispuestos a invertir nuestros recursos y sabemos que Dios va a multiplicar. Y en tercer lugar, necesitamos invertir nuestra paciencia. Porque el nuevo discípulo no va a entender. El nuevo discípulo quizás se va a desanimar, quizás va a dejar de venir y nosotros podemos decir, no quiere escuchar luego, ya le dejo atrás. Porque en este mundo nosotros estamos acostumbrados a desechar rápido, a dejar lo que no funciona. Pero sin embargo tenemos un Dios muy paciente, un Dios que nos ama, un Dios que está con nosotros, un Dios que persevera. Y nosotros necesitamos invertir nuestra paciencia para que podamos formar y dejar discípulos que sigan a Jesús, que a su vez hagan discípulos. Cuando hablamos de cosecha de discípulos, la cosecha no está cuando alguien recibe a Jesús. La cosecha está cuando alguien se queda, cuando alguien sigue, cuando alguien se bautiza y cuando alguien avanza. Ese es nuestro propósito. Cuando tú sales, tienes que mirar con ese propósito de encontrar a alguien que va a seguir a Jesús. Y Jesús invertía, como dije, gran parte de su tiempo con sus discípulos y invertía mucho menos tiempo en los templos. Con eso no estoy diciendo que no hay que reunirse en los templos, pero cuando hablamos de evangelismo, hoy la iglesia actual es todo lo contrario. Hoy nosotros invertimos mucho más tiempo en el templo y afuera muy poco salimos. Y la mayoría no tiene discípulos. La mayoría en la iglesia que están 10 años, 15 años, 20 años. Gran parte de la iglesia mundial hoy, si le pregunto, ¿dónde están tus discípulos? La mayoría de ellos no lo tienen. Y no estoy culpando a nadie. Simplemente estoy compartiendo para que podamos responder, para que podamos entender, para que Dios pueda abrir tu corazón y tu entendimiento y entender lo que Jesús realmente nos mandó a nosotros a hacer, que es hacer discípulos. Y el fin de la iglesia es hacer discípulos obedientes que hacen otros discípulos obedientes. Sé que en la iglesia hay muchos dones. Sé que en la iglesia hay 9 dones del Espíritu Santo, 3 dones de habla, 3 dones de revelaciones y 3 dones de milagros. Y muchos de nosotros están repartidos, tenemos estos dones. Y otros tenemos 5 dones principales que son los dones ministeriales dentro de la iglesia. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y todos estos dones, y yo sé que aparte de eso hay muchos más, dones de edificación dentro de la iglesia que Dios nos ha dado a nosotros. Y no importa cuál sea tu don, todos estos dones han sido dados con un objetivo, que nosotros podamos hacer discípulos obedientes de Jesús que hacen otros discípulos, porque solo un discípulo hace otro discípulo. Y hoy en la actualidad nosotros tenemos todo para alcanzar todas las naciones. Tenemos toda la cantidad de personas, tenemos toda la cantidad de personas en las iglesias. Tenemos también todos los recursos para capacitarnos. Tenemos suficientes escuelas misioneras. No hay excusa para decir yo no me puedo preparar. También tenemos todos los recursos financieros, porque el dinero no es problema para hacer la obra de Dios. Porque los recursos de Dios no se agotan, porque Él es el dueño de esta obra. Tenemos las personas, tenemos los lugares para prepararnos, tenemos el dinero para hacerlo, pero adivinen qué no tenemos. No tenemos discípulos, no tenemos personas que quieran seguir a Jesús, de entregar todo y estar dispuestos a obedecer a Dios. Muchos todavía están esperando un llamado y a veces Dios hasta vuelve a hacer, porque si no es así nadie va a responder. Pero Dios te está invitando para unirte a esta gran obra de hacer discípulos ahí donde estás. Y si Dios te dice más allá en otras naciones, para que también puedas responder. Hoy yo soy testigo de esta obra de Dios, porque si yo voy a mirar en mi propia fuerza y en mi propia capacidad, y si yo voy a mirar de los recursos que yo recibo, de lo que yo tengo, hoy no voy a estar aquí. Pero hoy estoy aquí porque creo en Dios, porque Él es fiel y porque Él me ha mostrado que Él cumple sus promesas.
y es por su poder. Simplemente requiere nuestra parte, de nuestra obediencia, si estamos dispuestos a ir, si estamos dispuestos a llevar el Evangelio con aquellos que nunca han escuchado de Jesús. Y nosotros podemos cambiar esta estadística, este gran desbalance. Podemos nosotros hacer que más personas puedan venir. Y Dios me había hablado, yo te pongo como puente de Latinoamérica a Asia, como puente de Latinoamérica a Japón. Y una de las razones por la que he abierto este canal es obedeciendo a Dios. Porque aquí estoy hablando en japonés o en inglés. La mayoría de mi audiencia son gente de habla japonesa y son gente de habla inglés. Y este programa no es para ellos. Este programa es para la iglesia latina. Este programa es para ustedes, para que Dios pueda despertar tu corazón en las misiones, para que Dios pueda despertar tu corazón, para que hagas discípulos, para que entres en una nueva dimensión con el Padre y que Dios pueda multiplicar y que nosotros podamos ser la generación que lleve las buenas nuevas de Jesús en todas las naciones. La decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? Antes, yo no quería dejarlo todo porque pensé que iba a perder, que iba a dejar mi familia, que iba a dejar mis amigos, que iba a dejar mis sueños. Y era un tonto. Hoy, estando en las naciones, me di cuenta que yo nunca perdí nada, que yo nunca dejé nada, sino que Dios ha extendido mi territorio. Hoy tengo muchos más amigos, hoy tengo muchos más familiares. Hoy Dios ha extendido mi territorio y estoy feliz en poder estar aquí. Estoy feliz en poder crecer en esta visión profética de Dios. Y yo sé que Dios también tiene un gran propósito en tu vida. Todos tenemos una barca en donde nos sentimos cómodos y seguros. Estamos acostumbrados a que nos den la atención. Generalmente organizamos eventos e invitamos a la gente a venir a nuestra barca. Mas Jesús dejó su propio trono en el cielo para así llegar hasta nosotros. Siendo así ejemplo, nos manda a salir de nuestra barca, de nuestra zona de confort. Jesús nos manda a ir a todas las naciones. A alcanzar a todos y no a algunos. Nos manda a ser discípulos y no cristianos que se sientan. Asia tiene el 60% de la población mundial y forma parte de los países menos alcanzados. No solo significa que no están alcanzados, sino que no tienen la oportunidad de escuchar las buenas nuevas.
sin cristianos y sin misioneros cerca. Ellos están clamando a un Dios a quien no conocen ni pueden escuchar. Buscando el camino para tratar de ganar el cielo con esfuerzos humanos. Y golpeando a una puerta que nunca se abre. Solo el 5% de todas las iglesias envían misioneros en este continente. El mandato ha sido dado. El llamado ha sido hecho. Si respondes en obediencia a Jesús, ahora los no alcanzados están al alcance. De esta manera estamos llegando al término de la programación de este día en Toto TV. Saludos a los amigos que se están conectando y también a aquellos que van a estar viendo este video después. Solamente para recordarte que en Toto TV cada semana estoy hablando y mostrando diferentes aspectos de Japón con las cámaras y video edición exclusivo de Toto TV que te lleva adentro de Japón. Y por supuesto, sincronizando con los sucesos de interés mundial, el mejor mensaje que viene de parte de Dios para edificar tu vida. Y si querés estar en contacto conmigo, ahí puedes acceder a mi página web. También tengo el código QR, donde con tu cámara puedes enfocar y te va a llevar directamente a mi página web. O puedes también contactar conmigo a través de mi número de WhatsApp. Si tienes interés en tu corazón de conocer más acerca de Japón, de las oportunidades de poder venir a servir aquí, ya sea a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Si tienes en tu corazón de tener alguna experiencia misionera a corto plazo en algún otro país asiático, entonces no dudes en contactar conmigo. Si necesitas algún consejo, si necesitas alguna ayuda, si necesitas oración, estoy a las órdenes para compartir contigo. Y de esta manera, gracias por este día, gracias por seguirme. Te invito a que estés compartiendo en tu muro también para que más cristianos puedan unirse y también conocer más acerca de las misiones mundiales. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos.